Bienvenidos a Mr. Reddit, hoy hablaremos de... ¿Cuál es el misterio sin resolver más espeluznante? El jueves 12 de diciembre de 1985, un niño pequeño fue visto deambulando solo por unos grandes almacenes Kmart en Spanaway, Washington, sin padres ni tutores a la vista. Cuando las autoridades intentaron sacarle información para ayudar a localizar a sus padres, la única información que pudo dar fue: "Mami está en los árboles". Se publicó una foto en el periódico local, y la niña pronto fue reconocida como Crystal por su abuela materna, Louise Conrad, quien la tomó bajo su cuidado, y luego dijo que Crystal parecía conmocionada y perturbada, tal vez por algo que había visto. Entonces, ¿dónde estaba Mami? Aproximadamente 2 meses después, el cuerpo de Diana Robertson, la mamá de Crystal, fue descubierto en lo profundo del bosque alrededor de Elbe, Washington, con 17 puñaladas y un calcetín atado al cuello. Cerca de ahí se descubrió una camioneta Plymouth modelo 1982 abandonada cubierta de manchas de sangre, y con una nota escrita a mano en el tablero que simplemente decía: "Te amo, Diana". Este camión pertenecía a su compañero, Mike Riemer, un cazador y amante de la naturaleza que pasaba tiempo en estos bosques. Mike, sin embargo, no estaba por ningún lado. Inicialmente, la policía creyó que él era el responsable del asesinato de Diana. Apenas 2 meses antes, el 19 de octubre de 1985, Mike había sido arrestado y citado por agresión doméstica y daños maliciosos después de supuestamente derribar una puerta de su apartamento, arrojarla al suelo y frotarle la cara con la alfombra. También relacionaron su asesinato con un doble asesinato ocurrido en el mismo bosque 4 meses antes. Un hombre llamado Stephen Arkins fue encontrado tiros en su saco de dormir, mientras que su compañera, Ruth Cooper, fue encontrada estrangulada 2 meses después. Ambos tenían un calcetín atado al cuello. Entonces, ¿Mike era un asesino en serie? Aparentemente, había estado en el bosque en el mismo momento en que Arkins y Cooper fueron asesinados, y ciertamente sabía cómo navegar por el complicado terreno. Pero al no haber rastro de él, no había forma de saberlo con certeza. Más de 20 años después, el 26 de marzo de 2011, un excursionista descubrió un cráneo humano parcial en el bosque junto a la Ruta Estatal 7 en el condado de Lewis, cerca de Mineral, Washington, aproximadamente a 1 milla de donde se encontró el cuerpo de Diana. Un análisis posterior reveló que efectivamente se trataba de Mike, y que él mismo era una probable víctima de 4 asesinatos en el mismo bosque a manos de un agresor desconocido. La pregunta sigue siendo: ¿cómo se encontró Crystal deambulando por el Kmart a más de 30 millas de distancia? Debieron haberla llevado hasta ahí y haberla dejado ahí, presumiblemente la en serie. Crystal debe haber pasado un viaje silencioso de 45 minutos en el auto con la misma persona que sus padres, sin recordar el evento. Frauke Liebs fue vista por última vez saliendo de un bar para regresar a casa y luego, en algún momento durante su camino a casa, desapareció. Pudo enviar varios mensajes de texto y llamadas a sus seres queridos durante los días siguientes, pero fue muy vaga y se negó a dar información sobre su paradero. Los detalles de su última llamada telefónica a su hermana son bastante escalofriantes. Durante esta conversación, se dice que respondió a la pregunta de si estaba cautiva con un leve sí, seguido inmediatamente por un fuerte no. El contacto se interrumpió después de esta llamada telefónica. Su cuerpo fue encontrado varios meses después en una zona boscosa, probablemente arrojado desde otro lugar. No se encontraron más detalles sobre el motivo de su muerte o desaparición. Me gustaría agregar que este es otro caso en el que al menos una persona, si no más, debe saber lo que le pasó. Es muy posible que el secuestrador todavía esté vivo y viva en la misma zona que la familia de Frauke. Pienso mucho en Frauke. Este es un caso tan loco y escuchar a su madre, sus hermanos y sus amigos hablar de ella en un podcast te hace sentir su dolor. Alonzo Brooks. No necesariamente espeluznante en el sentido tradicional, aunque tiene una larga historia y está literalmente cerca de casa. El reinicio de Misterio sin resolver incluyó un episodio sobre su desaparición. Por eso, después de que inicialmente se dictaminó que su muerte era indeterminada, fue exhumado y se cambió la causa de su muerte a lo cual siempre fue bastante obvio. Fue a una fiesta en un pequeño pueblo de Kansas, La Signe, con algunos amigos. Alonzo tuvo algunas palabras con los asistentes a la fiesta.
sus amigos se marcharon. Alonso no vuelve a casa. Al día siguiente, sus zapatos se encuentran en el camino, por separado. La policía registra el área, incluso a lo largo de un arroyo cerca de la casa de fiestas, pero nada. Unas semanas más tarde, la policía permitió que la familia realizara una búsqueda, después de no permitirles participar antes. Su cuerpo es encontrado casi de inmediato a lo largo de ese mismo arroyo. Sin embargo, es de destacar que su cuerpo no mostró ningún signo de deterioro o descomposición que se esperaría de haber estado allí durante semanas. Se presume que estuvo en una pelea en la fiesta, lo arrastraron por la carretera y posiblemente lo mataron sin darse cuenta en un cobertizo cerca de la casa de la fiesta, que fue derribado poco después. La otra parte es que se sugiere que su cuerpo fue guardado en un frigorífico y cubierto por la policía, y cuando la familia intentó involucrarse más en la búsqueda, su cuerpo fue arrojado junto al arroyo, explicando así la falta de descomposición. El partido contaba con unas 100 personas allí. Alguien sabe algo y nadie dice nada. Brian Schaffer entró en un bar del campus de OSU. Nunca más visto. Filmado entrando pero nunca saliendo. Trágicamente, todos los miembros de su familia sufrieron una triste muerte en la década siguiente. En realidad, yo era estudiante en OSU cuando esto sucedió. Recuerdo haber ido a este bar unos meses después de que sucediera, un día que no estaba demasiado ocupado y el bar apestaba. Los camareros afirmaron que el olor era de madera podrida debido a alguna fuga, pero nunca antes había olido madera podrida así. Había que contener la respiración solamente para subir a la barra a pedir. Fui a una fiesta universitaria de buen tamaño con varios amigos. El lugar de la fiesta fue en el bosque, en medio de la nada. El camino que conducía a la fiesta era bastante recto y tenía una característica importante. El camino era plano en toda su longitud, pero tenía una colina de 30 pies de altura a mitad de camino. Se podría decir que es un buen obstáculo en el camino. Estaba conduciendo y cuando llegué lentamente a la cima de la colina, me encontré con un coche que iba en dirección opuesta. Ese auto redujo la velocidad hasta detenerse. Varios de mis amigos abandonaron temporalmente la fiesta para ir a la tienda a tomar una cerveza. Sabían quién era yo en mi vehículo y me hicieron señas para preguntarme si necesitaba algo de la ciudad, y procedimos a charlar por un minuto sobre cómo se estaba desarrollando la fiesta y se fueron. Cuando ambos retrocedimos para hablar, nos detuvimos en la cima de la colina. Eso sí, esta no era una carretera muy transitada y estaba ubicada, como decimos, en los palos. Mientras estábamos estacionados hablando por un breve minuto, todos notamos que había una canción proveniente del bosque circundante. Pensamos que era alguien que estaba celebrando una fiesta privada en un automóvil estacionado cerca en el bosque, si me entiendes. Lo extraño fue que era Terne Page de Bob Seger, pero se repetía. Todos nos reunimos nuevamente y asistimos a la fiesta y no pensamos más en nuestra charla en la colina. Unos días después, recibí la visita de varios agentes de policía para realizar una investigación. Se enteraron de que esa noche había una fiesta en la carretera de la colina en cuestión. Estaban rastreando a todos los asistentes. Así me encontraron. Un cazador al día siguiente del grupo encontró algo en la base de la colina fuera de la carretera. Alguien que conducía otro automóvil esa noche en la misma dirección por la carretera en la que yo estaba, había destrozado su vehículo. El conductor tomó la colina a una velocidad increíble y se... Misterio sin resolver que aún continúa. La policía dijo que creían que el conductor que encontraron no era el conductor. En el auto que chocó iban 2 personas. Encontraron un conjunto de huellas de pies ensangrentados que conducían a la cima de la colina. Parecía como si alguien moviera el cuerpo para colocarlo detrás del volante, y así hacerlo parecer un accidente y huir a pie. Encontraron juegos adicionales de huellas de manos con sangre en el auto. Lo más salvaje fue que encontraron un CD de Bob Seger, el autor de la música que había escuchado aquella vez. Todos los que estaban en la cima de la colina esa noche se ofrecieron como voluntarios para dar sus huellas dactilares. De vez en cuando, cada pocos años, uno de nosotros recibe una llamada telefónica para pedirnos que contemos lo que vimos esa noche en la cima de esa colina. La desaparición de Brandon Swanson. Poco después de la medianoche del 14 de mayo de 2008, Brandon Swanson condujo su automóvil hacia una zanja cuando regresaba a casa, después de celebrar el final del semestre de primavera con sus compañeros del campus de Canby de Minnesota West Community and Technical College. Salió ileso y llamó a sus padres a su teléfono celular.
sin estar seguro de su ubicación exacta, les dijo que creía que estaba cerca de Lind y fueron a recogerlo. Sin embargo, no pudieron localizarlo. Poco después de las 2:30 de la mañana, 47 minutos después de la llamada, Brandon de repente fue interrumpido en el teléfono y dijo, "Oh". Estuvo en silencio durante el resto de la llamada, hasta que sus padres colgaron e hicieron varios intentos de devolverle la llamada. No se ha vuelto a ver ni saber nada de Brandon desde entonces. Básicamente, desapareció sin dejar rastro alguno. Y así me despido, con un tema que nos ha dejado con los pelos de punta, los misterios sin resolver más espeluznantes. Desde desapariciones inexplicables hasta crímenes inculpables, estos enigmas han mantenido a la sociedad en vilo durante años. Hasta la próxima, investigadores.